Les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de la gracia de la obediencia. La palabra en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que la obediencia es un canal para las bendiciones del Señor. Lo mismo en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra aquí, el reino de Dios y su justicia, es la obediencia a la palabra, y también nos está diciendo que la obediencia a la palabra es un canal de bendición para cada uno de nosotros. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que Dios nos da es por gracia, por medio de la fe. Pero la fe tiene varios canales, y dentro de esos canales uno de ellos es la obediencia. Y la obediencia, y como todas las bendiciones de Dios, aún en que Él nos da, aún en nuestras imperfecciones, nos las da por la gracia. Por lo tanto, la obediencia es un canal de gracia. Aparte de ello, la obediencia también es un regalo de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Primero que nada, por la nueva naturaleza. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo y haberle entregado nuestra vida a Cristo, era imposible que obedeciéramos, porque para nosotros la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, era locura, de tal manera que no podíamos obedecerla, por un lado. Por el otro lado, también la obediencia es un regalo de la gracia de Dios, por cuanto la obediencia es un fruto es parte del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos recuerda que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y la templanza es dominio propio, y el dominio propio es obediencia también, de tal manera que la obediencia no solo es un canal de la gracia de Dios, sino es un regalo de la gracia de Dios. Pero además de ello, entre otras cosas, la obediencia es equivalente a la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, la palabra de Dios nos dice que por la fe Abraham obedeció. O sea, la obra de la fe es la obediencia, otra vez regalo de la gracia de Dios, porque la fe es un regalo de Dios. Dice la palabra que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe, y derivado de la fe, la obra de la fe, es la obediencia. También la obediencia es una señal distintiva de los hijos de Dios. Por eso decía que cuando estábamos en el mundo, usted y yo no podíamos obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, ahora que venimos a Cristo y tenemos una nueva naturaleza y hemos sido adoptados como hijos de Dios, tenemos la gracia de la obediencia. Por eso la palabra dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Por el otro lado, la obediencia nos lleva a la santidad, lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Como hijos obedientes sean santos, de tal manera que la santidad también es, que deriva de la obediencia, o que incluye la obediencia como parte de la santidad, también es un regalo de la gracia de Dios. Por el otro lado, la santidad nos lleva a la presencia de Dios. Si vemos la fe es un regalo de la gracia de Dios. Con la fe viene la obediencia, otro regalo de la gracia de Dios. La obediencia nos lleva a la santidad, otro regalo de la gracia de Dios. Y luego, sin santidad nadie verá al Señor, es decir, la santidad nos lleva a la presencia de Dios, otro regalo de la gracia de Dios. Y hay todavía más, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, otro regalo de la gracia de Dios.
Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, un nuevo regalo de la gracia de Dios. Como vemos, hay muchísimos regalos, hay muchísima gracia en la obediencia, y la obediencia es algo que necesita ser natural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es nuestra nueva naturaleza. Así como la vieja naturaleza era el pecado, la nueva naturaleza que Dios nos da es parte de esa nueva naturaleza, es la obediencia. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. La naturaleza ya es un regalo de la gracia de Dios. Con la nueva naturaleza que viene de la fe, que también es un regalo de la gracia de Dios, viene la obediencia, otro regalo de la gracia de Dios, y la obediencia nos trae, como ya vimos, infinidad de bendiciones, de tal manera que en lugar de rechazar la obediencia, deberíamos amar la obediencia, porque la obediencia trae bendición a nuestras vidas. La obediencia es un canal de bendiciones para cada uno de nosotros, es un canal inmenso de bendiciones para cada uno de nosotros. Nos lo dice los dos versículos que vimos en el principio. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, lo voy a repetir. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, obediencia, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y Deuteronomio y Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De tal manera que parte de la renovación de nuestro entendimiento, parte de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, es cambiar la mentalidad de que la obediencia es algo gravoso, algo pesado. No, necesitamos aprender a amar la obediencia. La carne se revela a la obediencia porque la obediencia la baja del trono, de donde quiere estar manejando nuestras vidas, y la obediencia pone a Jesús en el trono de nuestro corazón. Por esa razón necesitamos amar la obediencia para destronar a la carne, que es lo que dice la palabra cuando habla en Juan 3:30 de que es necesario que yo mengüe, ese yo es la carne, y que Él crezca en mí, y ese crecer en mí es la obediencia. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que si nosotros caminamos en los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, vamos a la ruina. Pero también la palabra nos dice en Mateo 7:21 que si hacemos la voluntad de Dios, que si obedecemos la voluntad de Dios, entonces entraremos en el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios es entrar es vivir en la multitud de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. De tal manera que la obediencia es un regalo, es una gracia de Dios para con usted y conmigo, que no la merecíamos, pero que el Señor, en su inmenso amor y porque Él desea que nosotros seamos partícipes de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, que no nos perdamos ninguna, entonces nos da el regalo de la obediencia como una semilla que nosotros necesitamos desarrollarla, como dice Juan capítulo 13, versículo 31 al 32, que el reino de Dios es como una semilla, que es la más pequeña, la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que se siembra y se desarrolla y crece, entonces es el más grande de los arbustos. Así nos está hablando de que Él nos da la obediencia como una semilla para que nosotros la desarrollemos en la vida práctica y podamos llegar a recibir todas esas bendiciones de parte de Él para cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga abundantemente, que tengan un bendecido fin de semana, y les recuerdo
que el fin de semana es también la posibilidad de recibir otros regalos de la gracia de Dios cuando nos congregamos. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna, de tal manera que también congregarnos es un canal de la gracia de Dios para nosotros. No lo perdamos, no nos perdamos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros este fin de semana, dejando de congregarnos. Más bien, hagamos el compromiso y compromiso con nosotros mismos, porque es a nosotros mismos que nos conviene. Hagamos el compromiso de congregarnos en nuestras congregaciones locales para recibir esa porción de vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, les guarde, un abrazo, gracias por conectarse y si Dios lo permite, el lunes volvemos a compartir perlas de la palabra. Bendiciones, un abrazo.